Cortito. Bueno, ¿alguna duda del Sí, módulo uno? no, no, Es no, bastante bastante sencillo. sencillo. Bueno, pasamos al módulo 3, que acá sí quiero que participes porque necesito saber si entendés el tema o no, ¿no? Es el módulo 3, química de los seres vivos, donde tiene dos partes. Una te habla de moléculas inorgánicas y otro te habla de moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces, la materia va a formar parte de los seres vivos, ¿sí? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar, ocupa un espacio, ¿sí? Y la masa es la cantidad de una muestra, es la magnitud física que expresa un cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una moneda en mi mano, esa moneda tiene una masa y va a ocupar un lugar en el espacio. Y la masa es la magnitud física que va a expresar el cuerpo, ¿sí? Bueno, la materia se organiza en distintos niveles. Por un lado tenés el átomo, es la menor unidad de la materia que conserva las propiedades de un elemento químico. La molécula es un conjunto de átomos unidos que comparten electrones, ¿sí? Y eso lo van a realizar mediante enlaces covalentes. Y se van a expresar con fórmulas químicas o moleculares que te van a decir O2. Si a mí me está diciendo Si a mí me está diciendo que es un O2, es un oxígeno acá que está unido con otro oxígeno. Y esto va a ser un enlace covalente donde van a compartir en este segmento un electrón, ¿sí? O varios electrones, ¿sí? Pueden llegar a compartir múltiples electrones. Pero bueno, eso varía según el elemento químico, ¿sí? Y la sustancia es la forma de una materia que contiene solo un tipo de átomo o una molécula. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua que tiene solamente la molécula de agua, H2O. Eso sería una sustancia, ¿sí? De esa manera explicamos el concepto que es la materia, que es el átomo, que es la molécula y que es la sustancia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es un átomo? Bueno, un átomo es un elemento, es considerado un elemento químico. Un elemento químico va a estar compuesto por distintos tipos de átomos o por un solo átomo, ¿sí? Un átomo, entonces, es la menor unidad de la materia que conserva las propiedades de un elemento químico. Es decir, si yo tengo acá una moneda, ¿no? Si a esta moneda la divido en trozos más chiquitos y luego en trozos más chiquitos hasta el punto donde no la pueda seguir dividiendo más, lo último que me queda es el átomo. Entonces, el átomo es la menor unidad de la materia. Después del átomo no puedo seguir dividiendo la materia, ¿sí? Entonces, el átomo va a ser representado por un símbolo químico que puede ser una letra o dos letras. Entonces yo tengo acá lo que es el azufre, que lo represento con la S. Y acá tengo el hierro, que lo represento con dos letras, la F y la E. Fe, ¿sí? El átomo presenta una estructura heterogénea, es decir, eh, no va a ser igual en todas las partes del átomo, sino que va a tener partes que son diferentes, ¿sí? Y esto es porque el átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Entonces, ¿cómo está formado un átomo? Bueno, primero tiene el núcleo y luego del núcleo tiene zonas donde van a girar electrones, ¿sí? Entonces, el núcleo está formado por neutrones que tienen carga neutra y por electrones que tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, la función de los neutrones es impedir que el electrón entre en contacto con otro electrón en el núcleo, porque en la naturaleza cargas iguales se repelen, cargas desiguales se atraen, cargas contrarias se atraen. Si yo tengo un electrón acá que tiene carga negativa y lo acerco a otro electrón acá que tiene carga negativa, como ambos tienen carga negativa, esto va a provocar que se repele, que este se vaya para allá y este se vaya para el otro lado. Y esto a nivel del núcleo me termina desintegrando el núcleo. Si el electrón se va para acá y el otro electrón se va para acá,
me termina, ¿sí? Eh, disculpa, disculpa, lo dije mal. En el núcleo se encuentran los neutrones y los protones. Y los protones tienen carga positiva, ¿sí? Si yo tengo carga eléctrica positiva acá y por otro lado tengo carga positiva carga eléctrica positiva acá, como son cargas iguales se van a repeler. Entonces yo para evitar, ¿sí? Yo para evitar que esto se desintegre, voy a colocar neutrones entre los protones para impedir que se toquen, ¿sí? Y luego, alrededor del núcleo hay unos electrones, unas partículas que tienen carga negativa, ¿sí? Y estos van a girar alrededor del núcleo, ¿sí? Y cuando giren alrededor del núcleo, van a girar en unas zonas determinadas orbitales, ¿sí? En esas zonas es donde van a girar. Y van a girar en distintos niveles. Este va a ser un primer nivel, este va a ser un segundo nivel, ¿sí? Y esto, entonces acá yo tengo un electrón que está girando en este orbital y gira alrededor del núcleo. Este electrón tiene carga negativa y gira alrededor del núcleo porque el núcleo tiene carga positiva. Entonces, como los opuestos se atraen, se siente atraído por el núcleo. Y entonces al sentirse atraído por el núcleo va a terminar girando alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces el núcleo está formado por protones y neutrones, donde se van a encontrar en una zona llamada núcleo. Los protones tienen carga positiva y van a repeler a cargas iguales. Entonces, si yo coloco en el núcleo múltiples protones, estos deberían repelerse y desintegrarme el núcleo. Esto no se desintegra porque entre los protones yo coloco neutrones, ¿sí? Eso evita que se repelen. Los electrones, al tener carga negativa, se van a sentir atraídos por la carga opuesta, que sería la positiva. De esa manera van a girar alrededor del núcleo, ¿sí? Y van a girar en zonas determinadas llamadas orbitales, ¿sí? Entonces, esta zona como orbital o niveles de energía también se va a considerar como una nube electrónica, donde el electrón gira alrededor del núcleo, ¿sí? Eh, y estos electrones van a girar en esta zona determinada a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces esta zona se llama nivel de energía orbital, ¿sí? O nube electrónica, y ahí es donde el electrón gira a la velocidad de la luz. Entonces, de manera teórica se va a decir que en estos orbitales no es que en estos orbitales nunca vas a poder ver un electrón. ¿Cómo que no voy a poder ver un electrón? Porque como el electrón gira a la velocidad de la luz, lo único que puedes teorizar es que en un momento determinado puedes llegar a encontrar un electrón en esa zona. Eso sería un orbital, ¿sí? Es una zona donde mediante una ecuación matemática en un momento determinado puedo llegar a encontrar un electrón. Pero no es que señalo esa zona y digo acá hay un electrón. No, yo la zona donde señalo quizás no esté pasando ningún electrón porque no lo enganché, pero en una zona en un momento determinado va a pasar un electrón. Eso sería el concepto de orbital o niveles de energía. Bueno, la masa de un electrón va a ser determinado por lo que es el núcleo, ¿sí? Porque la masa de los electrones es insignificante. Entonces la masa, si yo quiero saber la masa atómica, tengo que contar la masa que me va a dar el núcleo, los neutrones y los protones, ¿sí? Eso lo voy a llamar masa atómica, ¿sí? Entonces la masa de un electrón es 1 por 10 a la menos 27 gramos. En cambio, la masa del núcleo es 1 por 7 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, definido a número, la masa del núcleo es 20 veces más elevada que la masa de los electrones. Eso provoca que la masa del electrón sea insignificante y no se tenga en cuenta para lo que es esto de la masa atómica, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la masa atómica? Contando la masa de los protones y neutrones, ¿sí? Entonces, esta masa atómica, eh, bueno, eso sería básicamente la masa atómica. Entonces, yo tengo acá en el elemento químico este numerito de acá arriba, que sería la masa atómica.
sería la masa que me dan los protones y los neutrones. Y luego por otro lado acá tengo lo que es el número atómico. El número atómico va a ser representado con una Z y esto va a básicamente contar el número de protones que yo tengo en el núcleo. En este caso, como el número atómico del oxígeno es 8, significa que yo tengo un total de 8 protones en el núcleo. Ahora, los átomos de la tabla periódica siempre son neutros. Yo tengo la misma cantidad de protones como electrones. Entonces, si mi masa atómica, si mi número atómico es 8, esto significaría que el oxígeno tiene un total de 8 electrones, ¿sí? Los cuales van a estar distribuidos en distintos niveles de energía, en distintos orbitales, ¿sí? Acá voy a tener 2 electrones y en el nivel más externo puedo tener 4, 6, 2, ¿sí? Dependiendo del elemento químico, pero van a estar distribuidos en distintos niveles, ¿sí? Eh, entonces, ahora, si yo quiero sacar el número másico lo voy a sacar al sumar únicamente los protones y neutrones. Y esto lo voy a representar con una A, ¿sí? Eso sería el número másico, ¿sí? Entonces, basado esto, yo tengo acá el oxígeno. El oxígeno tiene un total de un número atómico de 8, significa que tiene 8 protones. Entonces, mi Z sería 8. Y como es neutro, va a tener siempre 8 electrones, los cuales van a estar distribuidos en distintos niveles de energía. Y ahora, si yo quiero sacar la masa atómica, tengo que calcular la masa de los protones y neutrones en el núcleo. Y con esto del número másico, si yo cuento, si yo quiero contar cuál es su número másico, simplemente tengo que contar cuántos protones y neutrones tiene en el núcleo, ¿sí? Y con eso obtengo la M, ¿sí? Y eso Claro. sería todo lo que tenés que saber de átomo, ¿sí? No es tan complicado. ¿Lo entendiste? ¿Te costó? ¿Cómo va el tema? No, no, sí, sí, se entiende bastante bien. Ok, entonces Duda, boluda nomás, ¿hay algún límite para cuántos orbitales puede tener un átomo? eso lo vas a ver en Edumet, ¿sí? Obviamente hay un límite, Ah, ¿sí? Pero mm, el límite va a estar determinado según en qué parte de la tabla periódica se encuentre y eso lo vas a cursar recién en febrero, ¿sí? Hasta el momento, claro. esto es todo lo que te piden saber de elemento químico, ¿sí? Bueno, Entonces, genial. a ver, vamos repasando, ¿sí? Entonces, un átomo es qué cosa? La menor unidad de la materia. Es decir, después del átomo no puede seguir que Dividiendo dividiendo la materia, materia. ¿sí? Es lo Sí, más sí. chiquito de todo, ¿sí? Listo. Ahora, un átomo va a ser representado con un símbolo químico que pueden ser qué cosa? Una o dos letras. Dos letras, sí, sí. Exacto. Y el átomo va a estar compuesto por dos segmentos. Por un lado, el núcleo y por otro lado Los orbitales. los orbitales que van a ser distintos, que también se llaman niveles de energía. ¿Sí? Ok. Mm. Entonces, en el núcleo, ¿qué tenés? Protones y neutrones. Protones y neutrones. Los neutrones tienen una carga neutrones, Neutral. neutral. Y los protones tienen una Mm. carga Positiva. positiva. Entonces, en la naturaleza, ¿cómo se relaciona la carga eléctrica? Los opuestos Se atraen. se atraen y los que son iguales Se repelen. se repelen. Entonces, si yo tengo protón y protón, que ambos tienen carga positiva en el núcleo, esto debería, ¿qué cosa? Repeler los protones Claro. y eso me termina desintegrando el núcleo. Ahora, ¿esto se produce sí o no? No, por no creo. Por los neutrones que impiden esto. Entonces, y por otro lado, alrededor del núcleo tengo algo que gira. ¿Qué tengo alrededor del núcleo girando?
Los electrones. Los electrones. Y estos giran a una velocidad de la luz. Sí, sí. ¿Sí? Van a girar en distintas zonas que van a ser los orbitales, niveles de energía o nubes de electrones. ¿Hasta ahí entendés? Listo. Sí, sí. Entonces, estos giran alrededor del núcleo porque se sienten atraídos por la carga que, Por la carga positiva por del la carga protón. positiva, porque el electrón tiene carga Negativa. negativa, ¿sí? Ok, entonces ahora para calcular la masa de un átomo, ¿qué se tiene en cuenta? Únicamente, ¿qué cosas se La tiene en masa es cuenta? los protones y los neutrones. Los protones y neutrones, se tiene en cuenta solamente el núcleo, ¿sí? Yo no voy a tener en cuenta otra cosa, ¿sí? Eso sería la masa atómica, ¿sí? Ahora, el número atómico, ¿qué sería? Era la cantidad de electrones que tenía, creo. La cantidad de protones, el número atómico, Ah, de ¿sí? protones. De Ah, protones. Y esto va a estar representado con una letra que es la Z. la Z, ¿sí? Listo. Entonces, los átomos, los distintos elementos en la tabla periódica se caracterizan por ser neutros. Entonces, si ese número atómico del oxígeno me está diciendo que tiene un 8, ¿qué significa que tenga un 8 en el número atómico? ¿Cuántos protones tiene? 8. 8. Y si es neutro, ¿cuántos electrones tiene? 8. Lo mismo. 8, Ujú. exacto. Entonces, con eso ya sabes qué es la masa atómica, qué es el número atómico y se representa con Z. Ahora tenemos que ver esto del número másico. ¿El másico qué era? La suma Era de. Opa, este no me lo acuerdo. de protones y Y de los neutrones. neutrones de. Ujú. Exacto. Eso está el número másico que se representa con una A. Con una A. La, la, Sí, una A. ¿Ves? Una A se ah, representa. Entonces, eso es lo mínimo que tenés que saber. Eso es lo que te pide saber eh, de, de elemento químico el módulo de biociencias. Después en el EUMED se complejiza un poco más porque te pide saber la configuración electrónica, el estado de oxidación, ¿sí? Te pide saber un poquito más. Pero eso no es tan importante en este momento. Si vas a rendir biociencias, este es el contenido que se te solicita, ¿sí? Esto es lo mínimo que claro. deberías saber para el examen. Ahora, la tabla periódica. Y la verdad de la tabla periódica en el libro de biociencias te piden saber solamente dos reglones, ¿sí? Entonces, esto es muy sencillo, ¿sí? Nosotros tenemos acá la tabla periódica. Entonces, lo que te va a decir la tabla periódica es que vas a tener en este segmento una línea escalonada que está marcada en naranja. Entonces, esta línea escalonada te va a dividir los distintos elementos químicos de la tabla periódica, donde vamos a decir que a partir de esta línea escalonada, hacia la izquierda tenemos los metales y hacia la derecha tenemos los no metales. Y luego tenés acá, en la última columna, una línea vertical que la estoy marcando acá, que acá vas a tener los gases inertes. Y entonces, de esa manera, con estas dos líneas, dividir la tabla periódica en tres elementos químicos. Los metales, los no metales y los gases inertes. ¿Sí? Eso es porque en la tabla periódica los distintos elementos químicos se encuentran ordenados y clasificados según sus propiedades físico-químicas. Y esto va a provocar que estén ordenados en metales, no metales y gases inertes. Pero acá hay un problema, hay una excepción. Dentro de los metales, acá arriba, que estoy marcando que está en violeta, no sé si se ve, ahí tenés al hidrógeno, que no pertenece a los metales porque no es un metal el hidrógeno, pero está agrupado en los metales porque tiene un comportamiento neutro, ¿sí? Como tiene un comportamiento similar a los metales, se lo agrupa ahí, ¿sí? Eso sería una excepción en esto de la agrupación de la tabla periódica, ¿sí? Eh, y ahora por último,
las sustancias se van a clasificar en simples si están formados por un solo elemento químico. Si yo tengo acá un oxígeno, sería O2, está unido por dos oxígenos. Este oxígeno va a estar unido por dos moléculas de oxígeno. Entonces, es básicamente un elemento químico simple. Ahora, si yo tengo un elemento químico o una molécula que está formado por más de un átomo, ¿sí? Y estos átomos son diferentes, va a ser una sustancia compuesta. Por ejemplo, yo tengo acá H2O, está formado por dos hidrógenos más un oxígeno. Eso sería una sustancia compuesta, ¿sí? Y eso es todo lo que se te pide saber de tabla periódica para el examen, ¿sí? De hecho, es bastante sencillo. En EduMed te van a pedir saber con una mayor complejidad esto de tabla periódica. Pero para biociencias con esto alcanza y sobra y es todo lo que dice tu manual de tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la tabla periódica? Tenemos primero una línea que escalonada. Y esta línea escalonada, ¿qué me Eh, divide, chicos? los metales los Hacia, metales, hacia la derecha me divide los no los no metales. metales, Y hacia la izquierda me divide los metales, los metales. Y luego tengo una línea vertical en este punto que me va a dividir a quiénes. los gases inertes. Los gases inertes. ¿Sí? Listo, perfecto. Ahora, dentro de los metales tengo una excepción. Acá en este punto, ¿a quién tengo? Al hidrógeno, Al hidrógeno. Y ¿cuál es la excepción del hidrógeno? que se comportaba como un metal que Porque es tenía... neutro. ah, Exacto. Entonces, la excepción de los metales es el hidrógeno, listo. Entonces, de esta manera, en la tabla periódica los distintos elementos químicos están ordenados y clasificados según su propiedad físico-química y la tabla periódica me lo va a dividir en metales, no metales y gases inertes. ¿Sí? Listo. Como verán, la tabla periódica en realidad es más compleja, porque entre los metales y los no metales hay otros segmentos que son los metaloides, que todavía siguen siendo metales, pero se parecen ya a un no metal, ¿sí? Pero bueno, eso te lo van a pedir saber para EduMed. Para biociencias con esto alcanza y sobra. Y luego por otro lado tenemos las sustancias que pueden ser simples o compuestas, ¿sí? Las simples están formadas por un solo elemento químico. Por ejemplo, el oxígeno está formado solamente por moléculas de oxígeno. Y las compuestas están formadas por más de un elemento químico, entonces puedo tener ahí dos hidrógenos unidos a una molécula de agua, eso es algo compuesto, ¿sí? O el dióxido de carbono, que es un carbono unido a dos moléculas de oxígeno. Eso sería un elemento, una sustancia compuesta también, ¿sí? Eso es todo lo que se me pide saber de la tabla periódica a mí para el examen, ¿sí? Si ya me sé esto, ya me debería olvidar del tema de tabla periódica, ¿sí? No me debería dar miedo la tabla periódica en el examen. Ok. Entonces vamos con esto de las uniones químicas. Como ustedes saben, los distintos elementos químicos van a realizar uniones. El oxígeno se va a unir con el oxígeno, el hidrógeno se une a otras moléculas, ¿sí? El oxígeno se une también al hidrógeno, se une a distintas moléculas. Entonces los distintos elementos de la tabla periódica van a realizar uniones químicas. ¿Por qué van a realizar uniones químicas? Porque en este momento no tienen la estabilidad química que desean. Entonces, como no son estables químicamente, van a realizar uniones químicas para alcanzar la estabilidad química. Y ahora te preguntarás, bueno, estabilidad química, ¿a qué llaman estabilidad química? ¿Quién tiene estabilidad química? Bueno, dentro de la tabla periódica, nosotros habíamos visto que acá con una línea vertical separamos a los gases inertes. Entonces, estos gases inertes se van a caracterizar porque alcanzaron la estabilidad química. Estos gases inertes se encuentran en la naturaleza sin interactuar con nadie, están así chill. O sea, no realizan ni unión covalente, ni unión iónica, no realizan nada. Están ahí quietos sin hacer nada porque alcanzaron la estabilidad química. Entonces, estos gases inertes se van a caracterizar
porque en su último nivel de energía, ¿sí? Yo tengo acá el núcleo y luego tengo acá el primer nivel de energía, ponerle que acá tiene 2 electrones y luego en el segundo nivel de energía, que ponerle que sea el último, acá tiene 8 electrones. Entonces como en el último nivel de energía tiene un total de 8 electrones, alcanzó la estabilidad química. Por eso se caracterizan los gases inertes, porque alcanzaron la estabilidad química porque en su último nivel de energía tienen 8 electrones. Ahora, hay una excepción a eso. La excepción de acá sería, la puta madre, se retildó esto. Eh, la excepción acá sería el helio. El helio que ustedes ven acá, si que ahora le hago zoom, igual se ve todo pixelado, ¿no? El helio que ustedes ven acá tiene únicamente un número atómico de cuánto. ¿Se ve ahí o no se ve? Tiene un 2. Entonces, si el número atómico es un 2, ¿cuántos protones tiene? Eh, 2, porque el número atómico es 2. eh, Y si es neutro, ¿cuántos electrones tiene? lo mismo, 2. Entonces, este helio, que se encuentra en los gases nobles, en su último nivel de energía, no tiene 8 electrones, sino que tiene 2 electrones. Pero a pesar de tener 2 electrones en su último nivel de energía, alcanzó la estabilidad química. ¿Se entendió? Entonces, los distintos elementos químicos pueden alcanzar la estabilidad química teniendo 8 electrones en su último nivel de energía o teniendo 2 electrones en su último nivel de energía. ¿Se entendió? sí. Entonces con esto hablamos de la regla del dueto y la regla del octeto. Es decir, los metales y los no metales van a intentar parecerse al gas noble, porque el gas noble tiene estabilidad química. Entonces, los metales y los no metales van a intentar apuntar a lo siguiente. La regla del octeto es que van a realizar enlace covalente o enlace iónico para intentar tener 8 electrones en su último nivel de energía. Y si no, van a intentar alcanzar 2 electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Cumpliendo la regla del dueto. Entonces, en la regla del dueto tienen principalmente al hidrógeno, que se va a intentar parecer al helio. En cambio, en la regla del octeto tienen básicamente a todos los elementos químicos, los metales y los no metales, que se van a intentar parecer a cualquier gas noble que no sea el helio. ¿Se entendió? Ok. Entonces, básicamente, ustedes lo que van a tener acá es el concepto de electronegatividad. La electronegatividad es la propiedad del átomo, el cual es la tendencia de atraer electrones. Entonces, es la fuerza con la cual atraen los electrones, la cual puede estar definida desde un 0,7 hasta un 4, que es la máxima, ¿sí? Entonces, esto depende, ¿sí?, de la diferencia de electronegatividad. ¿Cómo es esto? Yo tengo acá el hidrógeno, que va a tener como una electronegatividad de 1, por tirar un ejemplo. Y luego yo tengo acá el carbono. Este carbono va a tener una electronegatividad, por ejemplo, de 3,8. Entonces, si la diferencia de electronegatividad entre dos elementos químicos es mayor a 1,7, se produce un enlace iónico. El enlace iónico, este hidrógeno en su último nivel de energía tiene solamente un electrón. Este carbono le va a robar el electrón. De esa manera, el hidrógeno en su último nivel de energía no va a expresar ningún electrón, porque se lo han robado, ¿sí? Eso sería el enlace iónico. En cambio, si la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, se realiza enlace covalente, donde van a compartir el electrón, ¿sí? Van a compartir el electrón. Ahora, este electrón que lo comparten va a estar en un espacio intermedio entre estos dos átomos. Y eso es porque la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. Ahora, este espacio intermedio a veces se inclina más hacia un átomo sobre otro.
Entonces, este enlace covalente, cuando el átomo se inclina más hacia un átomo en vez del otro, esto va a producir una molécula polar, ¿sí? Por un lado tenemos el enlace iónico y por otro lado tenemos el enlace covalente, ¿sí? Entonces, esto varía mucho con qué realizas enlaces, porque los metales poseen valores bajos de electronegatividad y siempre tienen a ser los electrones. Los no metales tienen valores elevados de electronegatividad y tienden a ganar electrones. Entonces, si yo combino un metal y un metal, como ambos tienen electronegatividad similar y la electronegatividad es baja, esto va a provocar metal con metal enlace covalente. Ahora, si mezclo un no metal y un no metal, como ambos tienen la electronegatividad elevada, ambos van a compartir el electrón. Entonces realiza enlace covalente. Ahora, si yo mezclo un metal con un no metal, como uno lo tiene bajo y el otro lo tiene alto la electronegatividad, la diferencia va a ser mayor a 1,7 y me va a producir un enlace iónico, ¿sí? Y recuerden que dentro del enlace covalente van a compartir el electrón y si lo comparten de manera desigual, que ese electrón se inclina un poco más hacia un átomo que el otro, esto va a generar las moléculas polares, ¿sí? Y todo este quilombo de las uniones químicas se realizan porque quieren alcanzar la regla del dueto y la regla del octeto, ¿sí? Y a todo esto lo voy a representar con la estructura de Lewis, donde pongo el símbolo químico, que es una letra o dos letras que representa el elemento químico, y voy a colocar con puntitos o cruces cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. Y luego de ahí voy a hacer un circulito marcando un electrón con un color y un electrón con otro color. Esto significa que el hidrógeno le está compartiendo un electrón al bromo y el bromo le comparte un electrón al hidrógeno. De esa manera, el hidrógeno alcanzó 2 electrones en su último nivel de energía y el bromo, que tenía 7 electrones en su último nivel de energía, alcanzó los 8 electrones. Eso sería un enlace covalente. Ahora, si estos comparten de manera desigual el electrón, se genera una molécula polar, ¿sí? Y luego el enlace iónico, simplemente colocan ahí, eh, colocan esto, ¿sí? Eh, el sodio con un electrón y el cloro con 7 electrones. Y luego le colocan una flechita o unos puntitos y le borran el electrón al sodio. Y se lo colocan básicamente al cloro con otro colorcito. Eso significa la estructura de Lewis aplicada a un enlace iónico. De esa manera el sodio perdió el electrón, ¿sí? Y el cloro lo ganó. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se realiza un enlace iónico? Lo que va a pasar, por ejemplo, este sodio, como perdió el electrón, va a tener más protones que electrones. Entonces, al tener más protones que electrones, va a tener una carga parcialmente positiva. Entonces se vuelve lo que es un ion. Entonces el ion va a tener carga positiva, ¿sí? Va a estar cargado globalmente con carga positiva. En cambio, este cloro que ganó un electrón, como va a tener más electrones que protones, va a tener, va a tener básicamente una carga global negativa, ¿sí? Eso sería básicamente esto. Esto sería básicamente el famoso anión. Eso sería un anión y este que vemos acá es un cation. Cation. Entonces con eso vimos que es la electronegatividad, cómo se comportan los metales, los no metales, la base del enlace iónico y la base del enlace covalente, ¿sí? Entonces volvemos a esto. El enlace iónico es cuando dos átomos con electronegatividad muy diferente entran en contacto. Entonces, en el libro de Dumet del libro de Dumet y química dice que es cuando es mayor a 1,7 la diferencia. En cambio, el libro de biociencias dice cuando es mayor o igual a 2, ¿sí? Depende de la bibliografía. Y el enlace iónico ocurre cuando interactúa un metal y un no metal, ¿sí?
Entonces lo que va a pasar acá es que el metal va a perder el electrón y el no metal lo gana. Entonces el metal se vuelve un ion cargado positivamente, se vuelve un catión, y el no metal se vuelve un ion cargado negativamente, se transforma en un anión. ¿Sí? Entonces de esa manera genero el catión de sodio y el anión de cloruro. Entonces los aniones son átomos que tienen más electrones que protones y se suelen caracterizar porque son no metales. ¿Sí? Entonces siempre al símbolo químico le voy a colocar un signo negativo, marcando que tiene carga negativa, marcando que tiene más electrones que protones. En cambio el catión suelen ser metales y es porque tiene una baja electronegatividad, y acá le voy a marcar cuando pierden el electrón con un signo positivo. ¿Sí? Y bueno, tienen las moléculas que están básicamente formados por enlaces covalentes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo acá un O2, que es mi oxígeno, el O2 está formado por un enlace covalente. ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo quiero unir a dos moléculas juntas, voy a tener que realizar un enlace covalente. ¿Sí? Los iones van a estar un poco separados. ¿Sí? Igual los iones después se pueden interaccionar entre ellos porque tienen cargas opuestas. Si este sodio tiene carga negativa, se va a sentir atraído por el cloro que tiene carga negativa. Y ahí se van a unir. Y eso termina formando el famoso cloruro de sodio. El cloruro de sodio es el que se encuentra en la sal. Y al unirse el sodio con el cloro, genera la sal que tiene como aspecto cristalino. ¿Sí? Es por eso que cuando ustedes agarran un granito de sal, como tiene como aspecto de un cristal. ¿Sí? Es básicamente sodio unido al cloro. Luego, por otro lado, tenemos los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes están formados básicamente, se van a producir porque interacciona uno metal con uno metal o un metal con un metal. Es porque la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7 o menor a 2 dependiendo del libro que lo lean. ¿Sí? Entonces ahí simplemente van a compartir el electrón de manera igual, y cuando comparten el electrón forman una molécula. ¿Sí? Ahora, esta molécula, dependiendo cómo comparten el electrón, si lo comparten de forma desigual, va a ser una molécula polar, y si lo comparten de manera igual, va a ser una molécula no polar. Y bueno, y ahí entramos en el concepto de moléculas polares y no polares, que ahora lo explico. Bueno, hasta el momento, ¿se van teniendo o no se van teniendo? Sí, no entendí muy bien la parte de cuando se forma el cation y el anión. Ok, Una repasada rapidita. ahora lo repasamos. ¿Sí? Entonces, para empezar, eh, los distintos elementos químicos van a realizar uniones químicas. ¿Qué, qué grupos van a realizar uniones químicas? Los metales y Los metales. los no metales. Eso porque no tienen la estabilidad química que tienen los gases inertes. Los gases inertes, ¿por qué tienen la estabilidad química? Porque en su último nivel de energía, ¿cuántos electrones tienen? O 2 u 8. 2 o 8. Y la excepción del 2, ¿cuál era? Con el Con helio. el helio. Helio. Y eso se llaman reglas. Por un lado tenemos la regla de 8 que se llama regla del octeto. Del octeto. Y por otro lado tenemos la regla del Del dueto. dueto. Exacto. Entonces, los distintos elementos van a ser uniones químicas, que pueden ser covalente o iónica. ¿Sí? Y esto para alcanzar su último nivel de energía, la regla del dueto o la regla del octeto. ¿Hasta ahí entendés? Es sencillo. Sí, sí, sí. Listo. Ahora, cada elemento químico tiene una propiedad llamada electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Era eh, como La, la carga que tenía. es la fuerza o la mm, tendencia con la cual atraen hacia ellos qué cosa. los electrones Los, de. los electrones. mm, Perfecto. Es eso. Ahora, la electronegatividad va de 0,7 hasta cuánto. Hasta 4. Ah, sí. ¿Sí? Entonces yo voy a realizar enlace iónico o enlace covalente según la diferencia de electronegatividad.
Entonces, si la diferencia es mayor a 1,7, realizo qué cosa? El enlace iónico. Enlace iónico. Y en el enlace iónico, ¿entre qué elementos lo voy a realizar? Entre metal Sí, no metal. y no metal. El metal se va a caracterizar porque tiene una electronegatividad baja o alta. No, no salto. Metal, baja. El metal. Ah, Sí, el metal la tiene baja. Y el no metal tiene una electronegatividad, ¿qué cosa? Elevada. sí, sí. Entonces, si yo realizo un enlace iónico, los enlaces iónicos siempre es de metal y no metal. Si yo realizo un enlace iónico entre un metal y un no metal, ¿cuál va a ganar el electrón y cuál lo pierde? Lo ganaba el El no metal metal, ¿no? El metal. lo gana el no metal y lo pierde el metal. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, el que ganó el electrón va a tener más electrones que protones. Porque va a tener un electrón de más. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, este va a tener una carga global negativa. Se transforma en un ¿qué? En un anión. Ujú. Y por otro lado, el metal va a ganar o perder un electrón el metal. Lo pierde. Lo pierde. Y al perderlo, va a tener una carga globalmente que Positivo. positiva. Porque va a tener más protones que electrones. Y de electrones. Ujú. ¿Sí? Bueno, es eso. ¿Sí? Y se va a transformar entonces en un cation. Ion. Ujú. Exacto. Entonces por un lado tenés el anión, por otro lado tenés el cation. ¿Sí? Listo. ¿Y en el enlace covalente en qué momento se da? Cuando tienen entre dos Cuando, metales o dos no metales. exacto, se realiza entre un metal y un metal o un no metal y un no metal. Y esto se va a realizar porque la diferencia de electronegatividad, ¿cómo es? Menor Ah, uno así. a 1,7 o menor a 2 dependiendo del libro donde lo leas. ¿Se entiende? En el examen igual, como me lo piden que lo ponga. ¿Qué cosa? Sí, me llegan a preguntar eso. Creo que no se lo tomaron en este examen a Ah, eso. Pero bueno, yo pondría 1,7. Y si no citas en el libro que dice 2. Porque 1,7 está escrito en los libros de química y está escrito en el libro de UMED. En cambio, claro. en cambio en el libro de biociencia dice menor a 2. Pero como que está mal escrito eso. Está por algún motivo está mal redactado el libro de biociencias. ¿Sí? De hecho, creo que los mismos profesores te lo corrigen en el aula, si no me equivoco. Ah, Eh, y nada, sería eso. ¿Sí? Entonces, por otro lado tenemos la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, ¿para qué sirve? Para hacer un dibujito esquemático que estoy haciendo un enlace iónico, un enlace covalente. ¿Cómo hago la estructura de Lewis? Primero escribo qué cosa. la letra que representa El elemento químico, el símbolo sí, químico, perfecto. Y coloco con un puntito cruce qué cosa. el electrón que hay en el último orbital. En el ¿Verdad? último nivel de energía, en los últimos Nivel de orbitales. energía. Perfecto. Y luego de ahí hago un circulito, ¿sí? Hago un circulito entre, voy a hacer un circulito entre los dos elementos químicos y sus electrones. Uno lo voy a marcar con un color y el otro lo marco con otro color. Esto significa que el hidrógeno le comparte un hidrógeno, un electrón, y el otro le comparte otro electrón. Eso sería la estructura de Lewis. ¿Sí? Y luego acá tenés la estructura de Lewis aplicada a un enlace iónico. Que acá simplemente se borra lo que es el electrón y se colocan unos puntitos apuntando al otro. Y se le coloca acá un electrón, que es el que ganó, con otro color. ¿Sí? Mm. Que sería lo que vemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿se va entendiendo entonces? Sí, sí. Ok.
Bueno, ahora, el temita es este. Si vos, dependiendo de cómo vos lo compartes, lo puedes compartir de forma igual. O sea, cuando vas a hacer un enlace covalente, lo puedes compartir de forma igual o de forma desigual. Entonces, dependiendo de cómo lo compartas, vas a generar una molécula no polar y una molécula polar. ¿Sí? Eh, entonces, cuando en la molécula no polar se realiza un enlace covalente y el electrón es distribuido de manera homogénea, en ambos se comparte de manera igual, está como en un espacio intermedio entre los dos átomos, ¿sí? Esto va a provocar, ¿sí?, que sea una molécula no polar, ¿sí? Ahora, para formar una molécula no polar, en esto de la polaridad tienen dos cosas en cuenta. Por un lado, esto de esto de las diferencias de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es muy elevada, se puede generar una molécula polar. Si la diferencia de electronegatividad no es tan elevada, se genera una molécula no polar, ¿sí? Y por otro lado, tiene en cuenta esto de la geometría molecular, ¿sí? Dependiendo de la geometría molecular que adopte, puede regenerar una molécula polar o una molécula no polar. Eso es porque... Ahí pongo el... Eso es porque los electrones que no están realizando enlace covalente o no están realizando enlace iónico, estos electrones que son los electrones no apareados, van a ocupar un espacio, ¿sí? Y cuando un átomo comparta dos electrones, esto termina provocando que empiece a adoptar una geometría molecular específica. Entonces, cuando básicamente estos electrones no apareados, cuando se comparten más de dos electrones, cuando se comparten más de un electrón, es decir, dos electrones, terminan ocupando un espacio y terminan desplazando los electrones apareados a una zona determinada. Y esto puede llegar a provocar que yo genere una molécula polar o una molécula no polar, ¿sí? Por ejemplo, el libro te da el ejemplo entre el carbono unido a dos oxígenos. ¿Cómo es esto? Bueno, este carbono unido a dos oxígenos, ¿sí?, por la diferencia de electronegatividad debería generarme, ¿sí?, una molécula polar. Pero la geometría molecular, como adopta una geometría de 180 grados por los electrones no apareados que provocan que yo adopte esa geometría molecular, esto termina provocando que yo adopte una geometría molecular de 180 grados y a pesar que debería ser una molécula polar, es una molécula no polar. ¿Se entendió? Y por otro lado tenemos el ejemplo del agua, que en este ejemplo del agua, eh, básicamente, la molécula de agua no debería ser una molécula polar. Es que no debería ser una molécula polar, pero se transforma en una molécula polar porque los electrones no enlazantes provocan que adopte una geometría molecular angular de 104 grados, porque los electrones no enlazantes desplazan los electrones enlazados y generan que provoquen esta geometría, y esto provoca que la molécula de agua se transforme en una molécula polar, ¿sí? Entonces, para vos generar una molécula no polar depende de dos cosas. Por un lado, la diferencia de electronegatividad, que obviamente tiene que ser la suficiente como para provocar un enlace covalente, es decir, la diferencia de electronegatividad tiene que ser menor a 1,7, pero la diferencia no tiene que ser muy elevada entre los dos, porque de lo contrario me produciría una molécula polar. En cambio, como la diferencia no es muy elevada, me produce una molécula no polar. Pero yo no solo considero esto de la diferencia de electronegatividad para generar una molécula polar o no polar, sino que también entro en cuenta con esto de la geometría molecular.
y la geometría molecular se empieza a adoptar a partir de que yo comparto dos electrones. Cuando yo comparto dos electrones en cualquier molécula, se empieza a adoptar estas geometrías moleculares. Entonces, acá hay dos ejemplos que se tira el libro, que a veces las geometrías moleculares influyen en esto, que es una molécula polar y no polar. En el caso del carbono unido a dos oxígenos, que sería el famoso dióxido de carbono, debería ser una molécula polar, por la diferencia de electronegatividad. Pero como adopta una geometría molecular de 180 grados por los electrones no enlazantes que desplazan a los electrones enlazantes, esto termina provocando que sea una molécula no polar. En cambio, en la molécula de agua, básicamente se supone que es una molécula la cual se va a caracterizar porque es una molécula no polar. Pero se va a transformar en una molécula polar porque al compartir dos electrones, los electrones no enlazantes provocan que yo adopte una geometría molecular específica, y en este caso la molécula de agua va a adoptar una geometría molecular angular de 104,5 grados, y esto provoca que esta molécula, que debería ser una molécula no polar, se transforme a una molécula polar, ¿sí? Entonces, cuando yo genero una molécula polar, tengo en cuenta dos parámetros: la diferencia de electronegatividad y la geometría molecular. Entonces, yo voy a decir que en esta zona, donde básicamente tengo los electrones apareados, ¿sí? Los electrones enlazados, haciendo el enlace covalente, como si yo trazaría una línea acá, ¿qué es lo que veo? En esta zona tengo una acumulación de electrones y en esta zona tengo pocos electrones. Esta zona se va a transformar en una zona que tiene una carga parcialmente negativa, que va a ser llamada zona delta negativa. En cambio, esta otra zona, como acá hay poca concentración de electrones en comparación a la otra, va a ser una zona delta positiva, es una zona parcialmente positiva. Y eso es básicamente una molécula polar, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo acá, ¿sí? Es lo siguiente. Yo tengo acá un oxígeno que está unido a otro. Yo tengo acá dos hidrógenos que están unidos a un oxígeno. Esto vendría a ser la zona, no me sale bien el símbolo, ¿no? Era algo así, una zona delta positiva, ¿sí? Y esto es una zona delta negativa. Entonces, distintos elementos, como esto tiene una zona parcialmente negativa en esta zona, distintos elementos con una carga parcialmente positiva se van a sentir atraídos acá y van a realizar un enlace. Puede ser acá que un hidrógeno se sienta atraído al oxígeno y acá realice un enlace. Y acá, como tiene zona carga, es una zona cargalmente, una zona parcialmente positiva, porque es una molécula polar, lo que va a provocar acá que se siente atraído una molécula o un elemento químico con una carga negativa, y ahí va a realizar otro enlace, ¿sí? Entonces las moléculas polares se van a caracterizar porque son un dipolo. Como un dipolo. Tiene una zona parcialmente negativa en una zona y una zona parcialmente positiva. Una zona delta positiva, una zona delta negativa, ¿sí? Y esto es lo que se va a producir, ¿sí? Eso sería una molécula polar, ¿sí? Entonces, después de ahí, se van a generar otras uniones frente a estas moléculas, que son las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, donde tenemos el enlace puente hidrógeno, el enlace dipolo-dipolo, el enlace dipolo inducido, el enlace ion-dipolo, que ahora los repasamos. Bueno, entonces volvemos con esto de molécula polar y no polar, y luego de ahí pasamos a las fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando yo realizo un enlace iónico, ¿qué es lo que generó, chicos, cuando realizo un enlace iónico? Era una... Un anión o un cation. ¿Te Sí. acordás? Mm. Ahora, cuando yo realizo un enlace covalente, ¿qué me va a generar? Una molécula no polar o una molécula polar. Hola. ¿Se entiende?
Eso es cuando yo, básicamente, realizo esto. ¿Sí? Listo. Ahora, para generar una molécula polar o no polar, ¿qué es lo que tengo en cuenta? Tengo en cuenta dos parámetros. Por un lado, la diferencia de qué? De Bueno, la diferencia de electronegatividad, donde si la diferencia es muy elevada, produzco una molécula polar, y si la diferencia es poquita, genero una molécula no polar. ¿Se entiende? sí. ¿Cómo vas con el tema? Estás medio colgado, como que cuesta, ¿no? No, pasa que hace 6 años no hago química, entonces medio como que me está llegando de... De a poquito, ¿no? Sí, sí, Ok. sí. Entonces, Pero se está bien más o menos. volvamos al tema, ¿sí? Porque esto es repetitivo hasta que te salga. Yo enseño así, ¿sí? O sea, soy medio cargoso, ¿sí? Sí, Porque claro. cuando a mí, o sea, si vos me lo podés decir oralmente, significa que entendiste. Entonces, si vos realizás un enlace covalente, puede ser dos cosas. Una molécula no po- Polar o no polar. una molécula polar o no polar. Listo, perfecto. Y para hacer una molécula polar y no polar, se tiene en cuenta dos cositas. Por un lado, Molecular. la geometría molecular, y por otro lado, la diferencia De electronegatividad. de electronegatividad. Entonces, si la diferencia es muy elevada, me produce una molécula polar. Polar. Y si la diferencia no es tan elevada, me produce una molécula No polar. no polar. Y con eso terminaste el concepto de molécula no polar. Es simplemente eso, ¿sí? No es tan complicado. Mm. Ahora, ahora, hay una excepción con esto de la geometría molecular, que siempre cuando vos compartas dos electrones, la molécula ya adopta una geometría específica. ¿Se entiende? ¿Y por qué Sí, adopta una geometría no específica? Porque vos tenés unos electrones que no, que no se... no no, estaban compartiéndose. exacto, tenés electrones no pareados que no están realizando ningún enlace, que terminan desplazando a qué cosa? A los electrones que están realizando un enlace. Sí. Mm. Y esto genera que adoptes una geometría molecular específica. Entonces, en el caso del dióxido de carbono, es una molécula que debería ser qué cosa? Una molécula acá, esta molécula. Eh, Debería ser una molécula polar. ¿Por qué? Porque mm. la diferencia de electronegatividad me produce una molécula polar acá. Pero en realidad no es una molécula polar, es una molécula no polar. Y eso es porque la geometría molecular genera que adopte un ángulo de ¿cuánto? 100, 180 grados. 180 grados. Por otro lado, en la molécula de agua debería ser una molécula no polar. Pero por algún motivo es una molécula polar. Y eso es porque la geometría molecular provoca que adopte una geometría molecular de tipo angular, Polar. de 104 grados. ¿Sí? Y con eso terminaste el concepto de molécula no polar, y encima metimos dos ejemplos con geometría molecular. O sea, perfecto. ¿Sí? Listo. Ahora esto de la molécula polar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una molécula polar, ¿qué es lo que estamos diciendo de una molécula polar? Es un enlace covalente que yo realizo, y como la diferencia de electronegatividad es muy elevada, genero qué cosa? Una molécula polar. ¿Sí? Mm. Entonces acá voy a tener una zona que va a ser parcialmente negativa, Negativa. donde se concentran los electrones, y otra zona que es parcialmente positiva, Positiva. porque es donde voy a tener menos electrones, y como tengo menos electrones voy a tener más protones en esa zona. ¿Se entiende? Mm. Entonces en este caso, cerca del hidrógeno tenemos la zona parcialmente positiva, y cerca del oxígeno tenemos la zona parcialmente negativa. ¿Se entiende? Entonces, este como tiene Claro. una zona parcialmente negativa,
va a atraer a elementos con carga positiva. Y este que tiene zona parcialmente negativa va a atraer a elementos con carga negativa. ¿Se entiende? Sí. Ahora, eso sería básicamente la molécula no polar y polar. Ahora, por otro lado, entre las distintas moléculas e iones pueden generar las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Que ahí tienen lo que son el enlace puente hidrógeno, el enlace dipolo-dipolo, el enlace dipolo inducido y el enlace ion-dipolo, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto que en estas moléculas polares se forma un dipolo, porque vos tenés acá una zona polar, una zona positiva, digo, acá tenés una zona negativa y una zona positiva. Eso es un dipolo, ¿se entiende? Ujú. Entonces, en el enlace puente hidrógeno, la molécula se va a generar principalmente en qué? En moléculas de agua, ¿sí? Entonces, en el enlace puente hidrógeno es que yo voy a realizar uniones a partir del hidrógeno. Y eso es porque el hidrógeno va a tener una zona, el hidrógeno va a estar unido a otra cosa, ¿sí? Y va a tener una zona parcialmente positiva. Entonces, esto va a provocar que, por ejemplo, se acerque acá un oxígeno, que tiene una zona parcialmente negativa y va a realizar un enlace puente hidrógeno con esta otra molécula de agua. Y esto en realidad era otra molécula de agua, acá se une otro oxígeno, y esto me termina generando múltiples moléculas de agua unidas por enlace puente hidrógeno. ¿Se entendió entonces? Sí, sí. Entonces básicamente, cuando yo tengo moléculas polares, puedo llegar a generar un enlace puente hidrógeno, ¿sí? Porque voy a unir dos moléculas o distintos aniones, ¿sí? Mediante el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno va a ser el puente el cual me va a unir estos distintos elementos químicos. En este caso lo que estoy haciendo es unir a un oxígeno que forma parte de una molécula de agua a un hidrógeno. Y ahí formo dos moléculas de agua unidas, ¿sí? Eso sería el enlace puente hidrógeno. Luego, por otro lado, tengo el enlace dipolo-dipolo. Va a ser entre dos moléculas polares, ¿sí? Tengo acá una molécula polar que tiene acá su zona positiva y acá atrás tiene su zona negativa. Y acá tengo otra molécula polar que tiene acá su zona negativa y tiene acá su zona positiva. Entonces, esta molécula, este enlace dipolo-dipolo, van a realizar un enlace entre la zona positiva y negativa entre dos moléculas polares. Es por eso que se llama enlace dipolo-dipolo. Y de hecho acá te hace el ejemplo entre dos ácidos clorhídricos que se unen, ¿sí? ¿Se entendió? Ujú. Luego, por otro lado, tenemos el enlace dipolo inducido. Es decir, tengo una molécula que es no polar, pero por el movimiento de los electrones en un punto específico, los electrones se van a concentrar en una zona por el movimiento de los electrones. Voy a generar un dipolo inducido, ¿sí? Esta molécula que es no polar se va a transformar de manera espontánea en una molécula polar. Acá voy a tener un montón de carga negativa y acá voy a tener carga positiva. Entonces, esta zona que tiene carga positiva va a inducir, ¿sí?, en otra molécula no polar, ¿sí?, una unión. Porque este se va a sentir atraído por la carga positiva y va a realizar una unión. Eso sería el enlace dipolo inducido. Es entre dos moléculas no polares, el cual una molécula no polar, por el movimiento de sus electrones, termina concentrando todos sus electrones en una zona determinada y, y va a generar una zona parcialmente negativa y una zona parcialmente positiva, y la zona que es parcialmente positiva termina generando, ¿sí?, un enlace con una molécula no polar. Eso sería el enlace dipolo inducido, ¿sí?, que tranquilamente podría ser
un hidrógeno unido a otro hidrógeno, ¿sí? Y eso porque se genera una polaridad transitoria, que es lo que dijimos. Un enlace dipolo-ion-dipolo sería básicamente acá, yo tengo una molécula polar, ¿sí? Y acá tengo un ion. Entonces, este ion va a ser cargado positivamente, entonces es un cation, y acá tengo otro ion que está cargado negativamente. Entonces, yo tengo acá la molécula polar, acá tengo la zona parcialmente negativa, acá tengo la zona parcialmente positiva. La zona parcialmente positiva se puede unir a un anión, formando el enlace ion-dipolo, y la zona parcialmente negativa se puede unir a otro ion, formando un enlace ion-dipolo. Se une al cation. Eso sería el enlace dipolo-dipolo, dipolo inducido, enlace ion-dipolo. Y ahí también tienen el famoso enlace puente hidrógeno. Ahí tienen ejemplos del enlace dipolo-dipolo, ¿sí? Ok, nos faltan montones de diapositivas. Sí, sí, es largo el capítulo, es largo el módulo. Ok, entonces, las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Van a ser básicamente uniones más débiles que en el enlace covalente, ¿sí? Van a ser uniones más débiles, pero van a ser uniones. Entonces, dentro de las fuerzas intermoleculares o las fuerzas de Van der Waals, ustedes tienen básicamente cuatro tipos de uniones. ¿Cuáles son? Las tienen escritas ahí. El puente hidrógeno, el Enlace dipolo dipolo, el dipolo inducido dipolo-dipolo, dipolo inducido y el dipolo. y el ion dipolo. ¿Se entendió? Listo, perfecto. Ahora, en el enlace puente hidrógeno, ¿cómo se realiza? Era cuando la carga positiva del hidrógeno con Con, una a- molécula de agua con otra cosa que es, tenga carga negativa. claro, y así continuamente. Y así de manera continua. Entonces, eso es un enlace puente hidrógeno, ¿sí? Donde Mm, más se representa el enlace puente hidrógeno es en la molécula de agua. Pero hay otros elementos que también hacen, o hay otras moléculas que también hacen enlace puente hidrógeno. ¿Se entiende? No siempre es el sí, agua. Pero el mayor ejemplo es en la molécula de agua. ¿Se entendió? ujú. Ok. Y en el enlace dipolo-dipolo, ¿cómo era? Era cuando Dos moléculas polares se dos van a unir. moléculas, sí, ¿Y cómo se unen? sí, sí. Que la parte con carga negativa se une con la parte con carga positiva de la otra. Exacto, ¿sí? Son dos moléculas polares, una se siente atraída por la carga negativa y se siente atraído y se acerca con su carga positiva y realiza un enlace. Eso sería un enlace dipolo-dipolo. ¿Se entendió? Sí. Y un enlace dipolo inducido. Con una molécula no polar, pero que cuando los electrones como que se unían en un momento, en un lado generaba una carga ligeramente positiva del otro, y eso se unía a la carga negativa de otra Exacto. molécula. O sea, el enlace dipolo inducido por el movimiento aleatorio de los electrones, en algún momento todos los electrones se concentran en una zona. Esto genera que tengas una zona parcialmente positiva en esa molécula no polar y eso termina generando un enlace dipolo inducido con una molécula no polar. Es decir, la zona parcialmente positiva hace un enlace con otra molécula no polar. ¿Se entiende? Claro. Eso sería el enlace dipolo inducido. Listo. ¿Y el enlace ion-dipolo cómo sería? Este sí que no lo había cachado bien. Es básicamente una molécula polar que se une a un ion. Mm, Entonces yo tengo acá esta molécula polar. Acá tiene su zona parcialmente positiva y acá tiene su zona parcialmente negativa. Entonces acá se acerca un ion que tiene que estar cargado. Si acá hay una zona negativa, tiene que estar cargado positivamente, ¿sí?
ahí realiza una unión, ¿se entendió? Es eso. Y este ion sería ¿qué cosa? K, No tengo, sí. un cation. Y si acá tengo una zona parcialmente negativa, acá se tiene que acercar un ion que tenga carga Negativo. negativa y acá realiza un enlace. Y esto sería Una unión. un anión. ¿Se entendió entonces? Sí, sí. Eso sería básicamente el famoso enlace ion-dipolo. Entonces con eso ya sabrías manejar las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals. Con el enlace puente-hidrógeno, el enlace dipolo-dipolo, el enlace dipolo inducido y el enlace ion-dipolo. Que es una boluda. Ahora, a su vez, eh, el libro te va a decir que los elementos que constituyen a los seres vivos se van a llamar bioelementos. Y se van a clasificar, dependiendo de su abundancia en el cuerpo humano, en primarios, secundarios o en oligoelementos. Los primarios van a formar el 96,2% de la masa de tu cuerpo, que ahí va a estar formado por el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los secundarios se van a encontrar en un bajo porcentaje, pero son indispensables para la vida. Sería sodio, potasio, calcio, cloro. Y por otro lado tenés los oligoelementos que se encuentran en tu cuerpo humano menos de un 0,1%, que ahí tenés el hierro, el yodo, ¿sí? Que son necesarios para la vida, ¿sí? Y hay algunos que son requeridos solamente en algunos momentos, en algunos casos. Bueno, entonces, ¿les parece si acá terminamos y lo vemos otro día? Porque esto da como para una Sí, hora sí, más. sí. Ya está Perfecto. medio muerto. Bueno, ahora lo importante, ¿qué otro día nos juntamos? ¿Qué otro día podés? Yo cualquiera. El tema es que, viste que laburo todo el día. Un sábado seguro. Un sábado. Pero ¿Mañana estás al me parece que pedo? el otro sábado ¿O, mañana. o No, querés mañana no. o querés el próximo sábado? Nos juntamos el próximo sábado si querés. Dale por mí. Dale, dale. Entonces el próximo sábado nos juntamos al mismo horario, a las 5 y terminamos de ver esto de química inorgánica y ya le vamos metiendo lo que es química orgánica, ¿sí? Que química orgánica es un poco más complejo, pero en realidad es bastante sencillo. ¿Sí? Bueno. Y bueno, sería eso. Bueno, ¿qué te pareció tu clase de química?